Buenas noches, Iglesia Su Majestad. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy va a ser una noche poderosa. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante y pelea las batallas junto con nosotros? ¿Cuántos pueden declarar eso en esta noche? Vamos, deleítate en el Señor, que esta noche va a ser poderosa. Acompáñenme con sus palmas. ¡Hey! Lucha por nosotros.
Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Tan hermoso su nombre es, hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión, tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, hay otro nombre. Majestuoso su nombre, hay otro nombre. Dile poderoso, poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre. Buenas noches, hoy es miércoles del mes de julio y qué bueno son las noches, porque en las noches nos damos cita en estas noches explosivas para escuchar la palabra de Dios, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma. Hoy nos toca hablar sobre un tema que lo he puesto por título: pon a tu enemigo en su lugar. Pon a tu enemigo en su lugar. Salmo 110, versículo 1. Búsquelo, Salmo 110, versículo 1. Y mientras usted lo va buscando, yo voy orando. Padre, en esta noche yo te doy gracias por la bendición que nos concede, Señor, el de estar aquí en tu casa y poder escuchar esa palabra que cambia, esa palabra que transforma. Te pido, Dios, que traigas a mi vida conocimiento, sabiduría, para poder impartir, Señor, lo que tú quieres que tu pueblo escuche.
En esta noche te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Salmo 110, versículo 1 dice: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Y los ponga por debajo de tus pies. El Salmo 110, capítulo 1, nos está hablando que hay un lugar reservado para Satanás. Hay un lugar exclusivo, escúcheme bien, donde Dios ha puesto al enemigo. Y ese lugar se llama la planta de vuestros pies, debajo de la planta de vuestros pies. Y es importante que la iglesia de hoy entienda esto, porque hay un sector de la iglesia, y cuando hablo de un sector de la iglesia no estoy hablando de su majestad, sino de la iglesia cristiana universal, general, que ha sobredimensionado a Satanás. Lo ha sobredimensionado hasta tal punto que lo han puesto a la par de Dios. Y esa es una mentira, esa es una falacia grande. Porque Satanás, a pesar de que tiene poder, no tiene más poder que Dios. El reino de Dios es de mayor alcance que el reino de las tinieblas. El poder de Dios es más grande que el reino de Satanás. Entonces no podemos igualar a Dios con Satanás. Dios es más poderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente y Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso y es importante que entendamos esto, que Dios es todopoderoso. Mateo 22, capítulo 22 de Mateo, verso 44, miren lo que dice. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Aquí está hablando de los enemigos de la iglesia. Ellos están debajo de la planta de vuestros pies. Ellos están pisados por la iglesia. Ellos están pisados por un hombre de Dios. Ellos están pisados por una mujer de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 34. Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha. Versículo 35 del capítulo 2 de Hechos. Hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Entonces Satanás no está por encima de la iglesia. Satanás no está por encima del hombre creyente ni de la mujer creyente. Satanás tiene un lugar, y el lugar de Satanás es estar debajo de la planta de vuestros pies. Esa fue la promesa que en Génesis capítulo 3, versículo 16, donde establece que va a haber una guerra, donde la simiente de la serpiente iba a picar en el calcañar al hombre. Amén. Pero la simiente de la mujer iba a aplastar con el pie la cabeza de la serpiente. Entonces esto nos debe llenar de tranquilidad, nos debe llenar de regocijo. Al mismo tiempo nos debe llenar de paz, que Satanás no está por encima de nosotros. Satanás no está por encima de la iglesia. Satanás tiene un lugar, y ese lugar es estar debajo de la planta de vuestros pies. Y te quiero enseñar en esta noche 3 pensamientos que tienen que ver con el lugar que Dios ha establecido a Satanás debajo de nuestros pies. Es importante que usted y yo entendamos eso, que Satanás está debajo de la planta de vuestros pies y él no tiene la supremacía sobre la iglesia. Amén. Él no tiene la supremacía sobre la iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no pueden estar encima de la iglesia. La iglesia tiene que estar por encima del reino de las tinieblas. Entonces es importante que usted entienda eso. Anote el primer principio: no le entregues más poder a tu enemigo del que tiene. Es importante que entendamos esto. El primer principio es no entregarle más poder a tu enemigo del que tiene. Job capítulo 1, versículo 12. Job capítulo 1, versículo 12. Todos conocemos la vida del justo Job. El justo Job fue molido por circunstancias adversas. El justo Job fue tratado por circunstancias adversas. El justo Job conoció la desgracia en toda su plenitud.
Pero vamos a ver lo que dice Job capítulo 1 versículo 12. Y Jehová respondió a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová. Hubo un encuentro entre Satanás y Dios. Y Dios hizo alarde de la justicia de Job. Dios vio cómo Job era justo y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a ese siervo justo? ¿Cómo me adora? ¿Has visto a ese siervo Job? ¿Cómo me sirve? Y Satanás le dice: pero es que él no te adora y te sirve en balde, sino que tú le has bendecido con todas las cosas. Pero tócale todas las cosas. Vamos a quitarle las cosas para ver si él te sigue adorando. Y dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 1 del capítulo de Job, capítulo 1. Dice que Dios le concedió permiso, escúcheme bien, permiso para que Satanás atacara los bienes de Job. En pocas palabras, el enemigo no te puede atacar si antes Dios no le ha dado permiso. El enemigo no puede atentar contra tu salud ni contra tus bienes si Dios no le da permiso. En pocas palabras, Dios está por encima de la autoridad de Satanás. Y esa autoridad ha sido delegada, nos ha sido imputada a la iglesia. Nos ha sido entregada. La autoridad que tiene Dios ha sido imputada a la iglesia. Es decir, Satanás no nos puede atacar si Dios antes no le da permiso. Porque Satanás no tiene ese poder que la iglesia le quiere estar mostrando. Porque Satanás no tiene ese poder que algún sector de la iglesia le quiere añadir. Hay gente que cree y considera que Satanás es supremamente poderoso, que Satanás tiene mucho poder y ha igualado a Satanás igual que Dios. Pero no, Dios es más poderoso que Satanás. Satanás le tiene que pedir permiso a Dios. Satanás tiene que pedirle permiso para poder obrar a Dios. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder atacar. Lucas capítulo 10 versículo 19. Lucas capítulo 10 versículo 19 dice: yo les he dado autoridad para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Dios nos ha entregado autoridad. Eso se llama autoridad delegada. La autoridad que tiene Dios nos ha sido entregada. ¿Para qué? Para pisotear serpientes y escorpiones. Esto me dice a mí claramente que Satanás no tiene más poder que nosotros. A Satanás no hay que entregarle el poder que la Biblia no le ha entregado. A Satanás no hay que entregarle el poder que la palabra de Dios le ha entregado. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente, Dios todo lo puede. Yo les he entregado autoridad para que puedan pisotear serpientes y escorpiones y no les hagan daño. Hay gente que ha dicho esta pandemia, este problema se nos ha salido de las manos porque Satanás tiene el control. No, Satanás no tiene el control. Satanás no tiene el control sobre esta pandemia, porque si tuviera el control sobre esta pandemia, fuera más grande que Dios. Dios tiene el control sobre esta situación. Dios tiene el control sobre lo que estamos viviendo. Y en un chasquido de dedo Dios puede sanar toda la tierra. Y en un chasquido de dedo Dios puede traer la vacuna contra esta pandemia, porque Dios es omnipoderoso. Dios es grande. No le des más poder de lo que tiene el enemigo. No le des más poder de lo que tiene el diablo. ¿Y cómo está ahí Satanás dándome palo? ¿Y cómo amaneciste como Satanás quisiera? ¿Cómo así que Satanás quisiera? Dios es poderoso. Dios es fuerte. Dios tiene autoridad sobre serpientes y escorpiones. Juan capítulo 19 versículo 11. Juan 19, 11 dice: Jesús le contestó:
no tienes ninguna autoridad. Jesús le está diciendo a Pilato. Jesús le contestó, no tienes ninguna autoridad sobre mí, a menos que te haya dado Dios. Por esto el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. Pilato le estaba diciendo a Jesús, ¿por qué me contestas de esa manera? Yo tengo la autoridad para dejarte libre, pero tengo la autoridad para condenarte. Y Jesús, que sabía los principios del reino, Jesús, que era el mismo Dios, escúcheme bien, el hombre encarnado en Dios, Dios encarnado en el hombre, escúchame bien, Jesús le respondió a Pilato, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. No tienes ninguna autoridad sobre mí. Escúchame bien, Pilato, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, al menos que Dios te la haya entregado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hombre perverso no tiene más autoridad que tú. El hombre malo no tiene más autoridad que tú. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Una vida en obediencia, una vida sometida a Dios. Escúcheme bien, una vida que está viviendo bajo los principios de Dios puede hacerle frente al enemigo. Usted puede hacerle frente al enemigo. Usted puede hacerle frente al enemigo. No hay diablo que se coloque de pie. No hay diablo que permanezca de pie frente a una iglesia victoriosa. Segundo principio que te quiero enseñar en esta noche. No sobrevalores las palabras del enemigo. No sobrevalores las palabras del enemigo. Cuando tú tienes claro el lugar de Satanás en tu vida, cuando tú tienes claro qué posición ocupa Satanás, que es estar debajo de la planta de vuestros pies, tú no puedes sobrevalorar las palabras del enemigo. Primera de Corintios 14:11. Primera de Corintios 14:11 dice, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo está diciendo, si yo no tengo un traductor que pueda traducir el mensaje, las palabras que tú me dices no tienen significado. Escúchame bien, Satanás muchas veces utiliza traductores para poder llevar el mensaje a ti. A través de la televisión, a través de un hermano de la iglesia, a través de un familiar, puede utilizar traductores para llevarte un mensaje negativo, para llevarte un mensaje de maldición, para llevarte un mensaje de enfermedad. Pero el apóstol Pablo me está diciendo que si no tengo un traductor, tus palabras no tienen significado para mí. Y es lo que hoy le tenemos que decir al diablo, es lo que tenemos que decirle a Satanás en esta noche. Tus palabras no tienen significado para mí, porque mi traductor se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás va a traer una palabra de maldición sobre mí, porque el Espíritu Santo jamás va a traer una palabra de maldición, de enfermedad, de muerte sobre mí. Yo no tengo traductores para escucharte, Satanás. Yo no tengo traductores que me traduzcan el mensaje de enfermedad, de pobreza, de maldición, de muerte que tú me quieres decir. Y hay gente que sobrevalora las palabras de Satanás. Hay gente que escucha más las palabras de Satanás que lo que se dice en los domingos a través de un predicador, la palabra de Dios. Hay gente que sobrevalora más el mensaje satánico que el mensaje que está en la palabra de Dios. Creen más el mensaje de enfermedad de Satanás que el mensaje de sanidad de Dios. Creen más en el mensaje de pobreza de Satanás que el mensaje de vida abundante que Dios tiene para nosotros. Creen más en el mensaje de muerte que en el mensaje de vida. Creen más en el mensaje de tristeza que el mensaje de alegría que Dios nos da. No le preste más oído a las palabras de Satanás, porque Satanás utiliza las palabras como instrumento de intimidación para atemorizarte, para que tengas miedo, para que te acobardes. No sobrevalores ni sobredimensiones el mensaje de Satanás. Las palabras de Satanás es las palabras de un ángel caído, de un ángel derrotado, de un demonio que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Nehemías 4:1.
Y sucedió que cuando Sanbalat, tipología de demonio, tipología de Satanás, y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando las murallas, se enfureció, se enojó y burlándose de los judíos decía, escúcheme bien lo que hace Sanbalat, una simbología de Satanás, una personificación misma del diablo. Cuando ellos se enteraron que estaban reedificando las murallas de la ciudad de Jerusalén, se enfureció, se enojó y se burlaba de los judíos. Y miren lo que decía Sanbalat de los judíos. Dice, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que podrían terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de los escombros van a sacar nuevas piedras de las que se quemaron? Este era el mensaje de Sanbalat. Este era el mensaje de Satanás. Se estaba burlando del pueblo de Israel. Se burlaba del pueblo de Israel. Hasta tal punto que les dijo, ¿qué se creen estos muertos de hambre? Y eso es lo que dice Satanás. Satanás ataca con palabras. Escúcheme bien al hombre. Y muchas veces le estamos prestando oído al mensaje de Satanás más que el mensaje de Dios. Y a través de este versículo vamos a encontrar cuatro ataques que por medio de las palabras usa Satanás. A través de este versículo vamos a encontrar cuatro ataques que Satanás obra a través de las palabras. Número uno, Satanás ataca tu autoestima. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Los llamó muertos de hambre. ¿Qué se creen estos muertos de hambre? Y Satanás muchas veces atenta contra nuestra autoestima. No vales nada, no sirves para nada. Escúchame bien, no vas a lograrlo, no vas a tener éxito. Y atenta contra autoestima. Y atenta contra tu autovalor. Y atenta contra lo que eres tú. Muchas veces utiliza un esposo. Muchas veces utiliza una esposa. Muchas veces utiliza quizás a los miembros de la iglesia. Muchas veces puede utilizar el compañero de trabajo para atentar contra tu autoestima. Segundo ataque, Satanás ataca tu relación con Dios. Miren lo que dijo, creen que se les va a permitir ofrecer sacrificios. Satanás ataca tu adoración a Dios. Él no quiere que tú te relaciones con Dios. Él no quiere que tú te comuniques con Dios. Él no quiere que tú adores a Dios. Y va a atacar tu relación con Dios. Y cuando le hacemos eco a ese ataque, nos enfriamos. Hay gente fría en las iglesias porque le ha hecho eco a la palabra de Dios. Hay gente que no le sirve a Dios. Hay gente que está en fría, que son unos témpanos de hielo en la iglesia porque han escuchado las palabras de Satanás y han atacado su relación con Cristo. Ya no oran, ya no leen la palabra, ya no vienen a la iglesia. Hermanos, ¿por qué? Porque el diablo los ha atacado con una palabra en su relación con Dios. Número 3, en ese mismo versículo, Satanás ataca tu capacidad productiva. Satanás ataca tu capacidad productiva. Cree que podrán terminar el trabajo. Eso fue lo que dijo Sanbalat. Sanbalat dijo, ¿ustedes creen que van a terminar ese trabajo? ¿Ustedes creen que en 50 días pueden terminar las murallas? Porque Satanás siempre va a atacar tu vida productiva. Y muchas veces estamos haciendo eco a las palabras del enemigo. Muchas veces estamos haciendo eco a las palabras del diablo. Y eso atenta contra nuestra capacidad laboral. No vas a conseguir trabajo. Esa empresa no te va a llamar. Nunca vas a ser productivo. Y siempre estamos escuchando esa palabra. El joven que recién salió de la universidad está allí meditabundo. Está allí triste. Y ha dicho, ¿será que yo puedo trabajar? ¿Será que yo voy a trabajar? ¿O siempre me voy a mantener desempleado? Son palabras del diablo. Cuando Dios te capacitó, cuando Dios te formó, Dios mandó la provisión para tu trabajo. Cuarto ataque, en ese mismo versículo, el diablo ataca tu capacidad de levantarte de los fracasos.
El diablo ataca tu capacidad de levantarte de los fracasos. Miren lo que Sanbalat le dijo al pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que van a sacar de los escombros nuevas piedras? De esas piedras quemadas, ustedes van a sacar nuevas piedras. Pues sí, Sanbalat. Pues sí, Satanás. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque no es pecado fracasar. Lo que sí es pecado es fracasar y quedarse sentado, quedarse derribado. Dios me ha dado una segunda oportunidad y me voy a levantar sobre mi fracaso. Dios me ha dado una segunda oportunidad y me voy a levantar de mis caídas. Y eso es lo que dice Satanás. De esto no te levantas. Cerraste las puertas de tu negocio, jamás las vuelves a abrir. Te caíste ministerialmente, jamás te vuelves a levantar. Y hay gente que le ha hecho ecos a esa palabra. Hay gente achantada, hay gente que se han quedado en el fracaso porque han escuchado las palabras de Satanás, porque han sobredimensionado las palabras de Satanás. La palabra de Dios me dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Es decir, va a haber una caída, pero también va a haber un poder para poderme levantar. ¡Wow! El diablo va a atacar tu capacidad de levantarte sobre tus fracasos, de tus fracasos. Y tercer, miren lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 4. Nehemías 4:4. Cuando Sanbalat le dice esas palabras a Nehemías y al pueblo de Israel, vamos a ver qué hace Nehemías. Vamos a ver si Nehemías apagó la luz del cuarto, se encerró, cerró las cortinas y a llorar se dijo. Y a llorar se dijo. Y a caer en depresión. Y a caer en depresión. Ay, 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 pobrecito de mí. Vamos a ver si Nehemías hizo eso. Nehemías 4:4. Entonces yo oré. Ahí está. Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Entonces yo oré. Dios nuestro, escucha cómo nos humillan. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza de otro país y que le roben todo lo que tienen. Nehemías oró a Dios y le dijo: miran cómo nos humillan, miran todo lo malo que nos desean, pero Señor, todo lo que ellos han deseado para nosotros, devuélveselo a ellos mismos. ¿Y sabe cómo termina la historia? Que el pueblo de Israel terminó las murallas en 50 días. No sobredimensionen las palabras de Satanás. No las sobredimensiones. No sobredimensiones eso que el diablo te dice. Te voy a destruir, voy a acabar tu matrimonio, voy a cerrar tu negocio, lo voy a secar. Son palabras de Satanás que no debemos sobredimensionarlas. Cuando tú sobredimensionas las palabras de Dios, entras en depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es alguien que ha sobredimensionado las palabras de Dios. Vamos a ver en la Biblia un hombre que cayó en depresión por sobredimensionar las palabras de Dios. Te voy a hablar de Elías. Por sobredimensionar las palabras de Satanás, perdón. Primera de Reyes 19, del 2 al 3. Un hombre que sufrió depresión por sobredimensionar las palabras de Satanás. Primera de Reyes 19, del 2 al 3. Entonces Jezabel envió un mensajero diciendo, Jezabel, otra tipología de Satanás, una mujer, una bruja, un emisario del diablo, le dijo a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué le estaba diciendo Jezabel a Elías? Lo mismo que le hiciste a los profetas de Baal, te voy a hacer a ti. Te voy a degollar, te voy a volar la cabeza. Te voy a volar la cabeza. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he volado tu cabeza. Y miren lo que Elías, se produjo en Elías por escuchar el mensaje de Jezabel, por escuchar el mensaje de Satanás. Tuvo que miedo y se levantó para salvar su vida. Tuvo que miedo. ¿Y a dónde fue a parar Elías? A una cueva,
a una cueva, a la cueva de la depresión, a la cueva de la tristeza, a la cueva de la derrota, por escuchar y sobredimensionar las palabras de Satanás, de una bruja llamada Jezabel. Se encuevó, se deprimió, y hasta allí tuvo Dios que buscarlo. ¿Qué haces allí, Elías? ¿Qué haces allí, Elías? Tú no eres hombre de cueva, tú eres hombre de reino. ¿Qué escuchaste? Las palabras de Satanás. ¿Qué escuchaste? Las palabras de Jezabel. Tuviste miedo, te deprimiste, porque sobredimensionaste la palabra del diablo. Mas yo te digo, Elías, levántate, porque largo camino te espera. En pocas palabras, tu vida no ha terminado aquí, Elías. Hay mucho trabajo que tienes que realizar. Goliat también tuvo palabras contra David. Goliat tuvo palabras contra David. Tú vienes conmigo con palo y piedra, pero yo te voy a vencer, le dijo Goliat a David. Y miren lo que dijo David a Goliat: tú vienes contra mí contra espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Sabes por qué David no se llenó de temor? Porque David no escuchó ni sobredimensionó las palabras de Goliat. ¿Sabes por qué Saúl se llenó de miedo? Porque sobredimensionó las palabras de Satanás. Mas David no. ¿Y sabes qué hizo David con Goliat? Le cortó la cabeza. Cuando tú no sobredimensionas las palabras de Satanás, Dios te da la oportunidad, escúchame bien, para poder vencer a los gigantes. Y número 3, con esto termino. No le des importancia a lo que el diablo te pone a sentir. No le des importancia a lo que el diablo te pone a sentir. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, vaya conmigo a este punto, vaya conmigo a este punto, vaya conmigo a este punto. No sobredimensiones y ni le des más importancia a lo que el diablo te pone a sentir. Números 13, 32 al 33. Números 13, del 31 al 33. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas. ¡Wow! Dios manda a través de Moisés a inspeccionar la tierra prometida, y escoge a un representante de cada tribu, 12 personas a inspeccionar. 10 trajeron un mensaje negativo. Los 10 dijeron: sí, la tierra es buena, productiva, pero esa tierra está llena de gigantes. Y miren lo que el diablo los pone a sentir. Dice: al lado de esos gigantes nos sentíamos como langostas. No siempre lo que tú sientes es realidad. No siempre lo que tú sientes es una realidad. Por el hecho de estar sintiéndolo, no quiere decir que sea real. Porque hay cosas que se sienten que no son reales. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. ¿Cuánta gente no experimenta sentimientos de dolor, de tristeza, de temor, de soledad? A mí nadie me quiere. Yo siento que a mí nadie me quiere. Yo siento que Dios me ha dejado solo. Yo siento que Dios me ha abandonado. Eso es lo que tú sientes, pero es real. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 6. Miren lo que Penina, la otra mujer del Cana, le decía a Ana. Como Ana no podía tener hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y no quería comer. Todos los años cuando iba al santuario, Penina la trataba así. En pocas palabras, todos los días
Penina se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. Y dice la palabra que Ana empezó a experimentar depresión y lloraba mucho. Porque Ana quizás decía, nunca voy a poder tener hijos, nunca le voy a dar hijos a mi esposo, nunca mi vientre cargaría un hijo. Y entonces Ana se deprimía, pero una cosa era lo que Ana sentía y otra cosa era lo que Dios tenía para Ana. El diablo muchas veces nos va a poner a sentir cosas que no son reales. El diablo muchas veces nos va a poner a sentir cosas que no son verdad. Yo siempre lo he dicho, mira, en este tiempo de pandemia, con tanta noticia mala, funesta en los periódicos, en la radio, en la televisión, la gente está hecha un mar de nervios. Y hasta tal punto que esas noticias malas han creado en ti un sentimiento de enfermedad. Y te sientes que tienes el cuerpo malo y te sientes con una pelucita en la garganta y te sientes como que te estás ahogando. No, tú estás sano. Lo que el diablo ha permitido a través de los medios de comunicación es crear en ti que te sientas enfermo. Hace unos días me tocó ministrar consejería por teléfono a una persona, no se congrega en nuestra iglesia. La recomendó a un miembro de la iglesia que hablara con nosotros. Un mar de nervios, deprimida, encerrada en su cuarto. Los nervios la cogieron. No salía de la calle, no salía ni a la sala de su casa. No salía ni siquiera a la cocina de su casa, porque escuchaban noticias a través de la televisión, que murieron tantos por acá, que en Colombia murieron 100 y pico, que hay más de 200,000 contagiados, no sé cuántos muertos, y se empezó a sentirse mal, y los médicos la trataban, estaba bien, su temperatura completamente normal, no tenía fiebre, no tenía nada en la garganta, pero ella se sentía enferma. Entonces se arropaba, entonces sentía escalofrío. ¿Por qué? Porque el diablo colocó en ella un sentir de enfermedad. Entonces, 1 Samuel 1:8, miren lo que dijo, miren lo que Ana, 1 Samuel 1:8. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? Mira hasta tal punto de lo que sentía Ana, que no comía. ¿Por qué no comes? ¿Por qué está desanimada? Solo por no tener hijos. ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor yo que tener más de 10 hijos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué estás sintiendo tú que no es real? Siento que me voy a quedar sola, siento que no me voy a casar, siento que no voy a prosperar, siento esto, siento lo otro. El diablo te pone a sentir eso. No sobredimensiones lo que el diablo pone en tu vida. Salmo 143, que con este versículo termino. Pues el enemigo ha perseguido mi alma. Miren lo que dice el salmista. Pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos, como lo que hace tiempo hacen los muertos. Ya no siento el latir de mi corazón, ya he perdido el ánimo. ¿Qué decía el salmista? Estoy muerto, ya no siento que mi corazón late. Y estás escribiendo. Ya no siento que tu corazón late y estás vivo. Miren el sentir que pone el diablo en el salmista. No siento latir mi corazón. Y hay gente que se siente ahogado, hay gente que se está ahogando, hay gente que se siente enferma, porque es lo que pone el diablo. No sobredimensiones eso. Nunca sobredimensiones lo que el diablo pone en el sentir de tu corazón. Amén. Hay gente que malaconseja a una persona y le dice: haz lo que te dictamine tu corazón. El corazón es engañoso, perverso, y no siempre lo que siente el corazón es real. De esta manera, hemos llegado al final de este mensaje. Ponga al enemigo en el lugar correcto. En esta parte está la cuenta de la iglesia, donde puedes hacer tus aportes, diezmos, ofrendas y siembras. Nuestro ministerio se va ensanchando, pero se ensancha con tus aportes. Dios prospera el alma generosa. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a Dios que sea Él protegiéndonos y cuidándonos. Señor, en esta noche te doy gracias por la bendición que nos das, el de poder haber escuchado este mensaje. Mensaje que cambia, que transforma.
Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos hacerle frente al enemigo por medio de estas verdades y a través de estas verdades. Señor, gracias, porque no podemos sobredimensionar las palabras, porque no podemos sobredimensionar el sentir que el enemigo pone en nuestro corazón. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios maravilloso y poderoso. Yo te bendigo, yo te alabo y te exalto. Y te digo, gracias por todas las cosas que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios te bendiga y te esperamos el domingo a las 11 de la mañana por este mismo canal y a esta misma hora. Chao, chao.